Buenas noches, compañeros. Hoy, 6 de mayo del año 2025, el Grupo Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos le da una cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el compañero Humberto, integrante de este mismo grupo de Neuróticos Anónimos, quien nos iniciará el día de hoy un taller de las máscaras de la enfermedad mental y emocional. Adelante, compañero Humberto, el tiempo es suyo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Doy la más cordial invitación y a las personas que no sé si estarán ingresando hoy por primera vez, eh, pero aquellas que ya somos parte de este grupo, pues agradecer a la mesa de coordinación este servicio que es para mi recuperación y al poder superior, ¿verdad? La claridad en que yo pueda expresar estos conceptos. Em, El tema de la enfermedad emocional, eh, hay que precisarla, porque cuando uno puede entender, y eso es muy usual en las citas médicas, el doctor nos dice en forma detallada la dolencia. Quizás eso no nos cura, pero nos da cierta tranquilidad o al menos nos prepara para tener un proceso mayor o tal vez lamentablemente un desenlace. Y vieran que yo he tenido familiares con una enfermedad crónica ya, diríamos, terminal, y los médicos tienen por obligación, por ley, que indicarlo. Y eso pues da muchísimo congoja a los familiares. eh, Perdón, ¿puedes conectarlo allá también? No. A los familiares, porque a veces deseamos ocultar eh, la pena, el desenlace, y esto es justamente lo que tenemos a veces que quitarnos de esas máscaras, ¿verdad? Que usamos en nuestra vida cotidiana en diferentes esferas. Bueno, lo primero que hay que señalar de las máscaras de la enfermedad es la explicación en dónde radican, y no podemos hacerlo fuera de nuestra vida, sino que están presentes en diferentes formas y en donde se eh, establecen y se concretan esas máscaras, lo mismo que la enfermedad, es en nuestra personalidad. Pero, ¿qué es la personalidad? Para entrar a ver el tema de la personalidad, tenemos que hacer la diferencia entre el espécimen humano de los otros congéneres. Si bien pertenecemos al reino animal, nos distinguimos de estos por una cualidad fundamental que es el raciocinio. El ser humano es el único animal que hace trabajo, entendiendo por trabajo modificación de su entorno. Hace millones de años, cuando teníamos a nuestros ancestros como el Australopithecus o el Neandertal, pues estos no se diferenciaban mucho del resto de los animales. Quisiera en esto, pues, pedir alguna, diríamos, aclaración o más bien no herir susceptibilidades, porque lo que yo hoy voy a compartirles son hallazgos científicos tanto de la antropología, la psicología como la sociología. Los hallazgos antropológicos pues no parten de la narración de la explicación de la vida. En realidad, pues no se explica, se presenta cómo el hombre fue hecho, ¿verdad? De barro, etcétera. Pero sin introducirnos en un problema teológico, lo que explico
es como la evolución humana llegó a convertir a ese homínido, ¿verdad? Que se desplazaba en cuatro patas y que luego pudo tener una posición eh, erectus, ¿verdad? Como se le llama, para luego desarrollarse como el Homo sapiens. El Homo sapiens es ese homónido, ¿verdad? O semimono que logró desarrollar la capacidad de pensar. Ok, entonces tenemos todavía poca claridad, compañeros y compañeras, dónde está la mente. Sabemos muchísimo del cerebro, de cómo funciona, se ha estudiado muchísimo, pero ¿qué pasa con la mente? Y sobre todo, lo que nosotros como enfermos emocionales tenemos que ocuparnos es saber qué son las emociones y cómo estas se enferman, ¿sí? Porque las emociones son muy necesarias. Incluso las emociones las compartimos con el resto de las especies del reino animal. Es innegable que un perrito tenga emociones. Incluso se han hecho experimentos con flores y las flores sienten, vibran. Claro, con aparatos muy especiales se ha comprobado eso. Yo tengo una pecera en mi casa y ellos me conocen incluso el tono de mi voz, la imagen, ¿verdad? Y saben que yo me acerco a ellos para darles comida. Entonces, estos animalitos, esos instintos, les hacen similares a los instintos que tenemos los seres humanos. Bueno, entrando ya en materia, vamos a hablar un poquito de lo que es la personalidad, cómo se expresa el comportamiento humano y qué conforma elementos centrales de lo que es la personalidad. Ok. Entonces, hay tres dimensiones que conforman toda personalidad humana. Bueno, yo no sé, y los biólogos y los zoólogos podrían tal vez considerar que los animales o, por ejemplo, los, eh, los monos podrían tener personalidad. Pero bueno, nosotros lo que sí tenemos y que compartimos con ellos es el temperamento, ¿verdad? Que el temperamento es una base biológica innata. Ahí se distinguen varios tipos de temperamento, por ejemplo, el colérico, el flemático o aquel temperamento más no expresivo, ¿sí? En fin, hay una serie de temperamentos y esos temperamentos los tienen los mismos animales, ¿verdad? Mientras que el carácter es algo aprendido. O sea, que el ser humano nace, pero la persona se hace. Eso es lo que se establece dentro de la ciencia del comportamiento, como es la sociología, eh, en donde indica que nuestra personalidad es un conjunto de, remienditos, por decirlo así, en una gran cobija, ¿verdad? Que es nuestra personalidad. Remienditos que a veces no nos pertenecen o los hemos incorporado inconscientemente. Recordemos que el carácter, ¿verdad? Está eh, vinculándose a valores y creencias. Entonces, el temperamento más el carácter va a formar la identidad. ¿Cuál es mi identidad? Bueno, mi identidad también está determinada por accidentes o particularidades geográficas. El hecho de haber nacido en Costa Rica, pues me identifica como un costarricense.
y no es por mi cédula o por mi pasaporte en que yo digo soy cubano, guatemalteco, etcétera, sino por mis creencias y mis formas de vida, mi forma de los términos que uso, el tipo de comida. Pues ahora ya no la vestimenta se ha occidentalizado casi que a nivel mundial, el jeans, las tenis, ¿verdad? Ya no hay esas diferencias. Mientras que en un ayer, ¿verdad? Siglos atrás, podíamos distinguir a las diferentes culturas según su vestimenta, ¿sí? Ahora, lamentablemente, la globalización, lo que es el globalismo, ¿verdad? Cada vez nos unifica, pero donde se pierden las identidades. ¿Y la identidad qué es? Bueno, ese es el yo, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver, compañeros, y quiero ser muy claro en esto y que yo soy un enfermo de neurosis, soy un compañero más de ustedes, y que por favor se sientan como si yo estuviera en la sala o en la cocina compartiendo un café con alguno de ustedes. Y entonces en esa confianza, por favor, pueden interrumpirme sin levantar la mano, ¿verdad? Obviamente no todos a la vez, pero sí, compañeros, lo que necesitamos en esto es conocernos. Entonces, ese yo, según la corriente psicoanalítica, en su fundador Freud, establece no solo ese yo, sino que un elo o ello, ¿verdad? Elo o ello, ¿verdad? Y un ello y un super yo. Ese ego es mi individualidad, ¿verdad? El temperamento con el que yo nazco, pero el carácter y la identidad se va a realizar en función del ello. El ello son esas apetencias naturales que yo tengo. Por ejemplo, en nuestra cultura la monogamia es la permitida, pero en otras culturas la poliandria, ¿verdad? Es bien vista. O, por ejemplo, comer ciertos, por ejemplo, un perrito, ¿verdad? En nuestra cultura, pues no, ¿verdad? En otras culturas sí. Entonces, ese yo y ese ego es contrarrestado por un super yo. ¿Quién es el super yo? La cultura, la ética, la moral, ¿sí? Y dentro de la ética y la moral entran una serie de instituciones importantísimas, como es la escuela, como es la religión, las leyes, ¿sí? El Estado, ¿sí? Entonces, compañeros, la personalidad se compone del temperamento, el carácter y la identidad. Entonces es mentira, y vamos a ir derribando tabús, de que hay personas que dicen, bueno, así nací, así muero. O hay otro refrán que dice, cuerpo y figura, o más bien, sí, cuerpo, algo así, hasta la sepultura, o sea, indicando esa, Humberto, sí, dime. Humberto, perdón. Fíjate que yo tenía entendido, tú me dirás si estoy en lo cierto, si estoy en lo Claro. correcto o no, que el temperamento es heredado, que el Sí, es la carácter base es biológica. Sí, ajá, que el carácter es formado y que la sí, conducta es aprendida. claro. ¿Es correcto? Sí, ok, vamos a ver. Ay, La conducta es el producto, ¿verdad? Que sintetiza el temperamento, el carácter y la identidad. ¿Te acuerdas lo que decían por ahí en ese libro grande? Por sus frutos los conoceréis, eh, ¿verdad? En la acción es que se va a poner en claro la identidad de la persona o el carácter.
mira, yo esta persona, yo no sabía que era violenta. ¿Cómo? Bueno, porque es que él tiene un carácter que modela el temperamento, pero es una persona tal vez irascible. Irascible quiere decir que es proclive o es muy sensible a irarse, es decir, a entrar en ira, ¿sí? Entonces, hay personas de un temperamento, pues, tranquilo, como se le llama flemático, ¿sí? Que más tienden a como a estados depresivos, ¿sí? Otros son totalmente eléctricos, ¿verdad? Eh, explosivos. Pero la sociedad, por medio de la familia y del entorno en el cual estamos, va modelando ese temperamento y se va formando un carácter. Ok, entonces, el carácter lo podemos cambiar. La base, que es la del temperamento, lo heredado, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos controlar. ¿Ok? Y la identidad, pues, es tan frágil, tan voluble, que yo me puedo ir para Estados Unidos y estoy allá a 30 años y comienzo a pensar y actuar como un norteamericano, ¿verdad? Pierdo mi identidad o la cambio, ¿sí? Entonces, esa identidad es justamente lo primero que aseguran mis congéneres es que me dan un nombre para que yo tenga identidad. Luego, a nivel jurídico, me dan una cédula, ¿sí? Eh, y luego me dan, bueno, ahora está mucho en discusión si el sexo, eh, ahí no entramos en problemas, pero fundamentalmente si el sexo tiene base biológica o es social. Y entonces por eso es que se habla de género, pero yo no quiero entrar en eso, quizás en otro momento, ¿verdad? Entonces, para continuar, tenemos que el temperamento es innato, el carácter se aprende y la identidad unifica a los dos, formando ese yo. Pero ese yo es muy frágil. Vamos a ver qué es lo que estamos detrás de eso. Recuerden que todo esto es importante porque si tenemos o somos afectados por una enfermedad eh, eh, emocional, espiritual, como es la neurosis, tenemos que saber, en primer lugar, que no viene de afuera, ¿verdad? Eh, esto quiero ser claro porque esas investigaciones fueron superadas. Hubo un médico que es el padre del conductismo, ¿verdad? Eh, ya les voy a indicar el nombre, que él comenzó a utilizar como prueba de laboratorio animalitos, ¿verdad? Ratas, conejos, eh, perros, y resulta que él les enseñaba un trozo de carne y los perritos empezaban a salivar, ¿sí? Y entonces introdujo un elemento más. Enseñaba el trozo de carne, obviamente los perritos se lo comían, pero introdujo una campana. Entonces, lo repitió una y otra vez. Ese se llama condicionamiento reflejo o condicionamiento establecido. Entonces, ya después no les enseñaba el pedazo de carne, sino que sonaba nada más la campana y ellos salivaban, ¿verdad? Entonces, vean cómo un estímulo externo nos puede generar, eh, y lo hemos visto, ¿verdad? Un olor, una figura, un sonido nos puede generar
un tipo de emoción, temor, preocupación, tristeza, ¿sí? Pero lo que hay que analizar es de dónde viene. Obviamente, con los perritos, pues no es posible hacer ese análisis, ¿sí? Pero a través de este maravilloso programa que tenemos, sí vamos conociéndonos. Nadie me va a dar a mí la solución, porque yo soy, y qué lindo es ese viaje interno, ese viaje personal, sin temor, ¿verdad? Para conocerme. Y lo lindo luego es poder entrenar o pasar el mensaje a otras personas. Bueno, entonces los rasgos de la personalidad se definen como 5, ¿verdad? Esto es establecido por la psicología y nos permite un poquito ir clasificando esa personalidad humana que es muy compleja, ¿sí? Dentro de las ciencias más complejas son las ciencias humanas. Pareciera que a nivel desde afuera, pareciera que no, que es las matemáticas, que es la química, la física, ¿verdad? Eh, la, los estudios del universo, ¿verdad? No, los humanos somos sumamente complejos, sumamente complejos. Bueno, entonces tenemos estos 5 grandes rasgos. La primera es la apertura a la experiencia. Esa apertura a la experiencia se fija mucho en la primera edad, es la etapa de los 0 a los 6 años. Y digo de los 0 porque también el feto, ¿verdad? Aún, o el niño no nacido todavía, aprende. Aprende a respirar, a defecar, a alimentarse, escucha, puede hacer sonidos, puede moverse, ¿sí? Entonces, toda esta experiencia que se establece como la curiosidad, como en la creatividad, el niño que pregunta y pregunta, ¿verdad? Tiene esa mente abierta, abierta. Y pareciera que cuando somos adultos, se nos va como ensombreciendo, nublando esa, no esa etapa, esas ganas de aprender, ¿verdad? Y quizás nos volvemos muy ariscos, nos volvemos mente fija, cerrada, dogmática, ¿sí? Ok, esa es la primera apertura a la experiencia. Vuelvo y repito, la personalidad es muy voluble, muy voluble. A veces nos dicen, es que usted parece un chiquillo para, para, para como marcarnos una forma supuestamente madura que tenemos que tener ya siendo adultos. Bueno, eso es un convencionalismo, ¿verdad? No, yo puedo tener 80, 90 años y sentirme con esa mente abierta, con esa curiosidad, ¿verdad? Y es mentira que nuestra mente envejece. Todavía no, el cerebro pues se va, diríamos, entrando, pero nunca pierde la capacidad de aprender, ¿verdad? De sorprenderse. Bueno, la siguiente está referida más a la pubertad, ¿verdad? A la, a la adolescencia. Que dicho sea paso, el término adolescencia ya se usa poco porque el adolescente justamente tiene la palabra adolecer es carecer de, y no, el adolescente es un adolescente, piensa como un adolescente. Si yo lo veo desde el punto de vista del el adulto, entonces lo veo como alguien que no sabe. No, sábelo de acuerdo a su edad. Por eso es que se está usando ya otros términos, ¿verdad? Bueno, a esa etapa se le llama neuroticismo, ¿verdad? A ese rasgo se llama neuroticismo, que es
características de la inestabilidad emocional, de la ansiedad, del mal humor, la tendencia a la preocupación. Entonces pareciera que esos rasgos que acompañan a una etapa, como es la preadolescencia, o la parte de lo que se llama de los pérvulos, ¿verdad? Niños que son entre 10 a 12 años y después están de 12 a 14 y así se conforman varios segmentos de la... bueno, pero a veces esa adolescencia se queda casi estática, ¿verdad? Encontramos personas de 30, 40 años que tienen una vida adolescente, una inmadurez si se quiere. Pero bueno, eso es ya más complejo estudiarlo. Lo que sí es que vean ustedes que algunos rasgos neuróticos quizás los aprendí en esa etapa, ¿verdad? De ese rasgo neuroticismo, que se caracteriza por esos manifestaciones. El siguiente rasgo en la personalidad es la escrupulosidad, ¿verdad? La escrupulosidad. La escrupulosidad está referida a una persona sin escrúpulos, es una persona, eh, diríamos, poco inclinada a, a conmoverse, o tiene problemas con la disciplina, con asumir responsabilidades, con alcanzar metas. A veces la escrupulosidad se refiere a que yo tengo, y dicen, usted tiene muchos escrúpulos. ¿Por qué? Porque yo tengo concepciones de pecado o concepciones de culpa, pero en realidad el término de la escrupulosidad en la personalidad tiene que ver también con la disciplina, con la responsabilidad, ¿verdad? Con ese crecimiento de mí mismo, ¿sí? El cuarto rasgo es la extraversión. La extraversión en la personalidad es aquella que se logra desarrollar como necesidad de la convivencia. Entonces ahí hablamos de sociabilidad. La sociabilidad, compañeras y compañeros, es muy importante diferenciarlo de la socialización. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo me estuve socializando. En realidad, la socialización es programación social. O sea, a mí me comienzan a programar, a modelar, ¿verdad? Hace esto, usted es varón, hace aquello, me van enseñando roles. Eso es la socialización. Pero la sociabilidad tiene que ver con la relación con los demás. Compartir es parte de ser una persona sociable, que tengo capacidad para relacionarme con otras personas. Por eso se llama extraversión. ¿Por qué? Porque nace de mí hacia los demás. Ahí puedo aprender a ser asertivo. ¿Y qué es ser asertivo? Bueno, poner límites. Esto sí, esto no. Y en mi caso, puñeta, ¿cuánto me cuesta a mí la asertividad? ¿Por qué? Porque quisiera quedar bien, no tener conflicto, ojalá decir siempre sí, ¿verdad? Recordemos que la neurosis no es algo que entra por como un microbio, ¿verdad? Como una bacteria. ¿Dónde yo me enfermé? No, no, no. Es que yo comienzo a no ser sociable. Y cuando una persona no es sociable, es antisociable. ¿Cuál es la diferencia con el delincuente? Que el delincuente rompe normas, rompe leyes. Por eso es delincuente, o sea, delinque, que tiene que ver con el romper leyes. Pero el delincuente podría ser muy sociable. Bueno, veámoslo en nuestros medios.
cuando se pasaba la novela o la serie de Escobar, ay, este señor era totalmente sociable, pero era un delincuente. ¿Mm? Y sociable sí, pero hasta qué punto era también antisocial, porque la droga es algo que daña la salud y quiebra muchísimas normas. Veámoslo cómo estamos en nuestros países con la corrupción metida y relacionada con el narcotráfico. Bueno, pero eso es también otro tema. Esta extraversión me permite ser una persona que tengo mucha energía, que irradio entusiasmo, que soy optimista, que ando buscando cómo participar, ¿verdad? Esa interacción con las otras personas, ¿sí? Y vean ustedes qué interesante que otro rasgo de la personalidad y por lo tanto se aprende es la cooperación, el conmoverse con otras personas, la empatía, ¿verdad? La empatía es aquella frase que dicen, ponerme en los zapatos de otro, pero yo tengo que primero saber cuáles son mis zapatos y quizás me estoy poniendo unos zapatos que no es mi talla, o me quedan muy grandes o me quedan muy chicos y yo los acepto, ¿verdad? Cuando no se aprende a relacionarse con otras personas, a tener relaciones armónicas, tenemos un conflicto. Es una persona que va a chocar, ¿verdad? Choca, choca, choca. Entonces, en ese punto es que empezamos a tener esos problemas de personalidad. Pero lo que tenemos que fijarnos en cuál de esos rasgos está nuestro problema, ¿verdad? Es decir, como para irnos analizando. Compañeros, ¿algún comentario acá? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Porque ya vamos a entrar al tema que me encargaron. Esto es un taller que no lo vamos a terminar hoy, ¿verdad? Vamos a ver cuántas sesiones ahí Verónica y Normita y demás compañeras de la mesa de servicio, pues me pondrán el alto, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna observación en cuanto a estos aspectos de la personalidad, porque ahora vamos a entrar a ver lo que es la neurosis y posteriormente vamos a hablar de los rasgos, diríamos, de lo que son las máscaras, sin agotar el tema desde luego, y posteriormente vamos a ver un caso concreto que es el narcisismo, como una de las máscaras más comunes, pero poco conocidas en nosotros. Por lo menos yo en los grupos a los que les he asistido, no se habla muchísimo o no se habla lo suficiente del narcisismo. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien o están dormidos? ¿También? Sí, Estamos bien. Humberto, estamos bien. Ok, bueno, entonces vamos a pasar acá a ver este tema de la neurosis. Tiene muchos calificativos, tiene muchas etiquetas, tiene un estigma. El estigma, en términos sociológicos, es aquel cargo que se establece. Por ejemplo, cuando una persona tiene una preferencia sexual, entonces se hace un estigma. O sea, esa persona es tal y tal y tal. O digamos, si tiene una preferencia ideológica por la izquierda o la derecha, entonces se establece un estigma. Estos que son de izquierda son ateos, en fin, se hace ese tipo de clasificaciones, ¿sí? Entonces, es importante salirnos del tabú, de la vergüenza y de los cargos que yo me puedo
a hacer por sufrir de una enfermedad emocional que se llama neurosis. Aunque ahora ese término casi ya no se está usando. La psiquiatría y la psicología pues han creado unas clasificaciones donde ya no se habla de una neurosis, sino que hablan, por ejemplo, de depresión generalizada, de ansiedad generalizada o del TOC, de trastornos obsesivos compulsivos, y así por lo general, ¿verdad? Pero bueno, para nuestro caso, lo importante es lo que aquí se indica, ¿verdad? La neurosis, según la definición clásica, son trastornos mentales que provocan angustia. Angustia, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Afectan mi calidad de vida sin alterar la percepción de la realidad. O sea, yo cuando tengo un ataque de angustia o incluso de pánico, que gracias al poder superior ya no los tengo, pero sí los expresé, y solo los que hemos vivido esos ataques de pánico podemos entendernos, ¿verdad? Yo no me salgo de la realidad. Puedo aislarme de la realidad, sobre todo de esa realidad que me asusta, que no quiero enfrentar, que no quiero asumir, pero básicamente, compañeros y compañeras, mi realidad es perceptible. Es decir, mi realidad puede que no sea la realidad, pero es mi realidad. No sé si me explico. No es la realidad para otras personas que no están afectadas por un ataque de pánico o de angustia, pero es mi realidad. Mi realidad es la preocupación del mañana o dentro de 5 años. La realidad de esos 5 años los traigo a valor presente, como dicen los financieros, ¿verdad? A valor presente, y lo estoy viviendo como hoy, ¿verdad? Sabemos que son fantasmas que no existen, pero que existen en mi enfermedad emocional. Las causas de la neurosis son muchísimas. No hay todavía una definición clara y concreta de qué la produce, aunque Grover, que dicho sea de paso, Grover, el que escribe en sus primeros trabajos sobre la neurosis en 1964, ya bastante tiempo, no es médico, él es sociólogo, ¿verdad? Y qué interesante que lo sea o que lo fuera, porque la sociología se se interpreta y se menosprecia, ¿verdad? Pero bueno, eso es también otro tema para otra conversación. Decía entonces que sí, la neurosis podría incluir aspectos genéticos, pero sobre todo esos aspectos genéticos, si yo tengo una personalidad basada en el temperamento flemático, puedo tener una inclinación mayor a la depresión. Pero esa inclinación mayor a la depresión está favorecida o no por el entorno en el cual vivo. Es decir, el entorno en el cual me relaciono, o sea, interactúo y me socializo, es decir, me formo como persona. Eh, También es importante que no es una enfermedad mental, ¿verdad? La enfermedad mental, por ejemplo, como la psicosis o la locura en diferentes tipos, es la pérdida de la realidad. Bueno, ¿qué factores influyen? Bueno, justamente lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Hay entornos que una persona casi que, así como se dice por ahí, ¿verdad? Algunos médicos señalan que las células cancerógenas o cancerígenas están presentes en todo ser humano, pero se desarrollan según algunas determinaciones del entorno, eh, comidas, ambientes no saludables, etc. Entonces,
pienso que ese tema de la angustia, ¿verdad? Como lo estudiaba en su momento Sartre, ¿verdad? La angustia, ¿verdad? O la náusea, ¿verdad? Ha estado presente ahí desde que el ser humano existe. Valga citar un pasaje del gran libro donde Saúl, el primer rey de los judíos, o los israelitas, judíos no, porque son los de Judea, de los israelitas, padecía de neurosis. Le daba ataques de miedo, de angustia profunda, y hacía llamar a David, que era un experto, ¿verdad? Era un gran músico, y con el arpa lo calmaba. Pero ¿qué ocurría? Y ustedes lo pueden leer ahí, ahorita no tengo la referencia, pero por ahí está, él le lanzaba lo que tenía en la mano. Muchas veces la lanza, porque le llegaban ataques de ira, ¿verdad? Contra David, ¿sí? Entonces, ahí encontramos rasgos neuróticos en la antigua, o sea que no es algo que sí ha favorecido muchísimo, muchísimo la neurosis en los tiempos y en los contextos en que nos movemos, ¿verdad? Hay un autor que se llama Frederick Bauman, ¿sí? Este señor habla de ese miedo líquido, el miedo líquido y de una vida líquida, en el sentido de que nada es ahorita por siempre. Antes uno se casaba para toda la vida, se compraba un carro que le iba a durar toda la vida, la ropa duraba añales, ahora todo es desechable, todo, incluso las relaciones sociales, los puestos de trabajo, la comida tiene un vencimiento, todo, ¿verdad? Estamos rodeados de cosas con vidas útiles cada vez menores, ¿sí? Y el temor, por ejemplo, de la guerra, del choque de un planeta con otro, las pandemias que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces todo eso causa, ¿verdad? Que para cualquier persona, por más normal, y valga el término normal, la otra vez una compañera hablaba de este término. Normal es una estadística, es decir, la norma es el promedio, ¿verdad? Es que se usa muchas veces de forma equivocada o inapropiada. Dice, es que esta persona es normal y la otra no. No, es que está en el promedio. Es lo normal, promedio. Si se hace a la izquierda o a la derecha, ya no es normal, pero no, es que es distinto al promedio, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, la norma es que a los 6 años mida 1 metro, vamos a decir, 1,20 m, 1,20 m. Ese es el estándar, esa es la norma. Eso es lo que debe medir el niño de 6 años. Pero unos pueden medir 1,10 m o otros 1,40 m. Entonces, ¿son anormales? No, es que estos niños pues no están dentro de la norma. Claro, hablando de grados de desnutrición, pues sí, ¿verdad? Una persona que tenga que pasar tantos kilos según la edad y su talla, y está menos eso, pues no es que sea normal, es que está desnutrido. O el otro está sobrenutrido, ¿verdad? Que es lo que está ahorita eh, ah, ahogando a esta sociedad, ¿verdad? Con el sobrepeso, ¿sí? Es tremendo. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Yo quiero comentar algo, Humberto. Claro, adelante. Eh, yo pienso ¿cómo se llama? Que esto del tamaño, la talla, la estatura y todo eso, pues puede venir de ahí, como dices tú, de la nutrición o puede ser genético. Porque yo tengo mi primer hermano, él nació pesando 11 libras. Primer hijo de mi mamá, con 2 dientes, nació, entonces le tuvieron que extraer los dientes y ahorita él es una persona de una estatura normal, un peso normal,
no sé por qué nació con 11 libras de peso, pero puede ser genético también, la estatura, porque él tiene un hijo que mide 2 metros y mi hermano no es alto, ni la esposa es alta. No sé, porque de dónde vendrá todo eso. Para mí que es genético alguna, algún, algún familiar ¿cómo se Sí, dice esto? Puede sí, ser bueno. que de ahí venga la estatura, ¿verdad? Ujú. Entonces ese comentario quería hacer, Humberto, gracias. Bueno, gracias, Vicky. Lo que sí, compañeros y compañeras, no podemos aceptar que la neurosis es heredada, ¿verdad? No, no se ha encontrado un gen que diga, ese gen es el que provoca la neurosis. Bueno, ojalá hasta cierto punto, porque el gen se podría modificar, ¿verdad? Pero no sé cuáles serían las consecuencias de modificar un gen. ¿Mm? Por ejemplo, las personas con un gen, eh, diríamos, adicional, ya sabemos qué tipo de personas son. No es que sean anormales, pero tienen otra connotación, ¿verdad? Y a veces es muy injusta la sociedad, las personas con estas tipo, ¿verdad? Que son diferentes. Pero bueno, la neurosis no me hace diferente, ni menos, ni más. Eh, y vamos a ver que hay muchas, pero muchas cualidades que tenemos las personas que sufrimos de este tipo de dolencia emocional. Pero eso lo vamos a ver luego, sí. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas comunes, verdad? Que tenemos en lo que es el abordaje de la neurosis. A mí en lo personal, compañeras y compañeros, lo que me llevó a buscar la ayuda, lo que me llevó a motivarme a ver qué hacía, era la somatización física. ¿Qué es la somatización? Son las emociones encarnadas. Esas emociones que ya no hay forma, no tienen forma de salir y de expresarse. Entonces se expresan en el cuerpo, ¿verdad? Eh, que en mareos, en sudoración, en temblores, en, eh, se baja el apetito, pierdo peso, en- me da taquicardia, ni qué decir del estómago. Entonces, todos son estas somatizaciones que según el tipo de personalidad, y por eso fue importante hablar de la personalidad antes de entrar a la enfermedad y luego a las eh, máscaras, hablar de la personalidad, porque las somatizaciones van a ser distintas. Hay personas que no somatizan, pero tienen otras formas. Hay personas que evaden la somatización mediante, por ejemplo, el licor o el uso de otras drogas. Entonces ahí se dice que la cura es peor que la enfermedad. ¿Sí? Porque yo podría no somatizar o no tener ataques de pánico, pero me convierto en alcohólico. ¿Mm? Eh, vieran que quizás ustedes me pueden ayudar ahí con alguna experiencia, pero yo poco escucho a una persona alcohólica, o una persona, no lo voy a decir así, una persona con conductas adictivas, entre esos el alcoholismo, porque la persona no es alcohólica, tiene una conducta adictiva. ¿Por qué? Porque la persona es más que su enfermedad. Pero bueno, lo que quiero decir es que he escuchado poca énfasis al tema de las emociones, al tema de la neurosis, que sin lugar a dudas, las personas alcohólicas, y lo hablo por mi hermano que murió a temprana edad, eh, tienen una enfermedad. Detrás de esa adicción está la neurosis, pero como que no se trabaja
o no se hace conciencia de eso. Yo, como un síntoma, ¿verdad? Puedo tener una fobia, una ansiedad generalizada, persistente. La ansiedad en sí no es la causa, es una manifestación. Si yo busco, como lo hacía antes, buscar Tafil, sertralina, como Prozac, en todas las formas, para bajar la ansiedad, para bajar el miedo, para bajar la angustia. Me estaba quedando en las, ¿cómo se llama? En las flores, en las hojas, ¿verdad? Yo tengo que ir a la raíz. ¿Qué es esto? ¿Qué me produce la ansiedad? ¿Qué me produce a mí la fobia? Me gustó una vez que una compañera dijo en el grupo que el miedo se enfrentaba con el miedo. Y me gustó mucho porque lo que se nos ha dicho es, sea valiente, enfrente el miedo. No, sigo teniendo miedo, pero me quedo de pie viendo el miedo. No me corro, me quedo ahí viéndolo, cómo me trabaja, cómo entra en mí, qué hace. Me gusta mucho, ya a mis años, recuerdo canciones viejitas, ¿verdad? Hay una canción que es latina, ¿verdad? Que dice, hola Soledad, esta noche te esperaba. Hola Soledad, te saluda un viejo amigo. Ven, siéntate que vamos a charlar. Esa es la aplicación del primer paso, ¿verdad? Eh, y es ahí donde tenemos que aceptar no lo que está ocurriendo afuera. Por ejemplo, yo tengo un hijo que dichosamente, y gracias al Poder Superior, hoy está yo no puedo decir que en sobriedad, que eso es un nivel mayor, no está en consumo. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo por mi hijo lo amo y todo, y lo amo con o sin adicciones, y eso me ha gustado porque puedo entender ahora el amor incondicional del poder superior. Yo antes, por religiosidad, buscaba no pecar, y eso en mi fe enferma. Sí, es que la neurosis me trabaja en todos los campos, compañeras y compañeros. Yo no puedo decir, es que tengo una fe que no está afectada por la neurosis. Claro que sí. Esa falta o capacidad de amar es justamente la neurosis me lleva a eso. Lo interesante es saber si la incapacidad de amar me lleva a la neurosis o la neurosis me produce la incapacidad de amar. Es decir, como un círculo. Pero bueno, eso sería para discutir más adelante. El impacto en la personalidad. Esto me afecta, ¿verdad? Y ustedes pueden comentarlo acá, agregar cómo ha impactado la neurosis en las diferentes áreas de nuestra personalidad. Cómo me ha afectado en la relación con las demás personas. Cómo reduce mi capacidad de afrontamiento. Yo con mi actual compañera, que no tiene programa, pues me sirve para entrenarme porque me provoca. Y me dice, es que usted no afronta, usted evade, usted no decide, usted se deja llevar por los acontecimientos. Yo antes discutía, ahora no. Y tengo que ser muy honesto para decir, mira, tienes razón en esto y en esto. Pero no es que me escude o me refugie en la enfermedad, decir, es que yo soy pobrecito, tengo esa enfermedad que es incapacitante. No, 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 no.
Eso ya también es enfermedad. Otro aspecto importantísimo de la neurosis es que distorsiona la autopercepción. Ok, vamos a ver. Hay dos cosas distintas, percepción y sensación. Percepción es lo que yo visualizo, percibo. Entonces yo digo, esa persona me está viendo mal. ¿Mm? O esa persona es un delincuente. Entonces yo lo percibo. Pero cuando yo digo, esa persona me está viendo mal, estoy pasando a la autopercepción. Yo siento que le caigo mal. Estoy con una autopercepción, ¿verdad? Ahora, la autopercepción, ¿qué me hace sentir? Paso de la percepción a la sensación. Y la sensación es emocional. La percepción es a nivel de pensamiento. ¿Mm? Percibo y por lo tanto pienso, ¿sí? Y la sensación es lo que se deriva o aumenta o disminuye la autopercepción. Es como, diríamos, un condicionante entre de doble vía. La percepción afecta mi sensación. Por ejemplo, yo digo, no, hey, el próximo mes, qué tirada, voy a estar sin plata. Y entonces me autopercibo como, como una persona que va a tener problemas de pago. Estoy pasando de una realidad que sí, no voy a tener dinero, ¿verdad? Pero inmediatamente me autopercibo como en ruina, ¿verdad? O con problemas económicos. Y comienzo a sentir miedo, ¿verdad? La sensación. Comienzo a sentir miedo o preocupación. Comienzo a decir, entonces, ¿qué voy a hacer? Y no se ha llegado el mes, pero desde antes. Y en mi caso, compañeros y compañeras, yo lo hago porque a mí me da mucho miedo, soy intolerante al sufrimiento. Se ha dicho que la neurosis es el elemento que expresa el temor. Sí, sí, pero a mí ese temor es temor a sufrir. Y como las mariposas que cuando se enciende una luz, buscan la luz y se queman y mueren. Yo busco, teniéndole miedo al sufrimiento, busco sufrir. Ahí está la parte patológica de la enfermedad. Toda enfermedad es patológica, es decir, es eh, ahí sí podemos decir anormal, ¿verdad? Porque quien busca enfermarse. Pero así como la persona con la adicción al alcohol no quiere tomar, pero busca tomar y no puede ofrecer con su voluntad enfrentarlo, entonces busca tomar y quiere tomar, disfruta tomar y después se siente mal o lo daña. Entonces yo justamente tengo una distorsión en la percepción de las personas, en la autopercepción, pero todo se conjunta en la parte emocional. Esa sensación de cómo me siento, arruinado, eh, desvalorizado, no querido, eh, desgraciado. Ojalá tuviera yo una sensación siempre positiva, siempre optimista, siempre alegre, ¿sí? Eso es lo que le llaman, ¿verdad? La actitud es una relación entre emoción y pensamiento, ¿verdad? Es decir, yo sí puedo crear actitudes, yo sí puedo manejar actitudes, pero las emociones no las puedo manejar.
las emociones, como nacen en el inconsciente, yo no las puedo manejar. Si estuvieran en el consciente, como los pensamientos, sí los puedo manejar. Ok. Esto, para terminar esta filmina, se dice aquí que los síntomas de la neurosis impactan profundamente la personalidad, ya lo vimos, restringen las relaciones y el desarrollo. O sea, como, por ejemplo, compañeros y compañeras, yo siempre me ha gustado mucho leer y yo llegué a un nivel de incapacidad, de disfuncionalidad, que leer un párrafo me costaba mucho. Se me olvidaba lo que estaba leyendo y lo volví a leer y lo volví a leer. Me sentaba en el escritorio y solo ver un lapicero para escribir me parecía que tenía que levantar un árbol. Aquí nosotros tenemos, pues, la gracia de Dios de tener un grupo para acompañarnos y para recuperarnos. Y en resumidas cuentas, la neurosis es un problema de adaptación, ¿verdad? Adaptarse puede ser cuando una persona se hace indigente y se adapta ahí a la calle. Bueno, eso es un problema de adaptación ya con una pérdida total. Pero yo quiero una adaptación para tener bienestar emocional. Yo no me puedo adaptar a algo que me hace daño, a algo que es tóxico, porque nunca voy a tener bienestar emocional. Pero mi problema es que a veces me naturalizo y me siento conforme. Y ahí es donde entra el confort. El confort no es que estoy muy bien, no, es que me da miedo salir de ahí. Entonces me conformo. Por ejemplo, decía una compañera una vez, muy linda frase, decía, es que lo mejor es enemigo Vente, de lo bueno. Yanira, Sí, Juanita, vente para acá. Ven, sí, dime. Ok, vamos a... Humberto, ¿puedo interrumpirte un momentito? claro que sí, Vicky, adelante. Mira, fíjate que me quedé pensando en lo que es la percepción y no sé si estoy mal, pero a veces yo siento y le pongo el nombre de percepción. Por ejemplo, yo vivo con mi hijo y este muchacho tiene un temperamento súper melancólico, igual que yo, pero yo tengo un porcentaje de colérico y él también. Y por ser el melancólico, no sé por qué hay noches que yo desde mi cuarto percibo que él está triste. Ujú. Entonces, que no sé por qué, pero entonces le escribo desde mi cuarto, ¿estás bien? Sí, madre, ¿por qué? Pero algo me dice a mí que no está bien y no sé por qué. A eso le llamo yo percepción. ¿Puede ser eso, Humberto? Ok, hay algo por ahí, un término que dice percepción ultrasensorial, ¿verdad? O a veces se dice el sexto sentido de las madres, ¿sí? Ok. Ajá, fíjate, otra experiencia, la voy a contar así rapidito. Hace algunos años murió un sobrinito desde 8 años y yo estaba peleando con el cuñado, pero llegó el 25 de diciembre a la cocina y me dice, tía, fíjate que mañana nos vamos al puerto con mi papá y con mi mamá. Y volteo a ver a mi sobrino. Dios mío, yo, yo puedo jurar que le vi la muerte en la carita a mi sobrino. Y pasé al otro día, era mi cumpleaños, y pasé todo el día
no quería hablar, no quería celebrar. Llegaron a mis hermanos y todo. A las 5 de la tarde me fui a poner al teléfono de línea y suena el teléfono y me dice mi hermano, Vicky me dice, mira, mi mamá está tranquila. Solo decime si fue Jorgito. Se llamaba mi sobrino. Sí, me dijo, se nos ahogó. Dios mío, dije yo, ¿cómo pude yo saber? ¿Cómo supe yo eso? Pero era como un cierto, yo decía que era un don, pero se me fue, lo perdí, porque también les dije a mis hijos que no iban a ir al estadio con una avalancha que hubo hace muchos años de Humana. Y estuvieron, papito, vamos al estadio. No, nadie va al estadio porque hoy van a morir un montón de personas ahí. Y en la noche las noticias, que habían muerto no sé cuántos, como 80 personas. No sé qué puede hacer eso, Humberto, no sé, tú me dirás porque me causa un poco de curiosidad. Sí, claro, Vicky, muchísimas gracias, porque eso me permite aclarar un término que es una sensibilidad que tenemos, ¿verdad? Las personas que sufrimos de neurosis somos más sensibles, incluso se nos dice que somos niños con bigote, por ahí se habla en una literatura, que somos seres que no tenemos piel, ¿verdad? Para utilizarlo como metáfora de esa hipersensibilidad que tenemos. En lo que mencionás es una presunción, o más bien es una premonición, ¿verdad? Que sentiste en ese caso, porque la parte sensorial se refieren a las emociones, ¿verdad? Mientras que la pre presumir o sentir está más relacionado con esa premonición, ¿verdad? Que podrías tenerla o la tienen algunas personas, ¿verdad? Pero que, digamos, como que no es muy claro, pero se siente, ¿verdad? Se siente en lo que estás señalando. Eso se puede desarrollar, desde luego, ¿verdad? Como otras cualidades que tenemos. El tema es que no nos conocemos y tal vez le tememos a eso, pero sí, sí es importante. Bueno, le entramos a esto de las máscaras. Yo estuve revisando varias bibliografía de la parte que se refiere al campo de la neurosis y se hace, yo no diría de forma equivocada, no, se refiere a los defectos de carácter. Por ejemplo, los 7 pecados capitales, que para nosotros son 7 defectos generales o de trastornos emocionales que se derivan de cosas muy primarias. Por ejemplo, la alimentación, pero deriva en gula. La parte de reproducción de la especie deriva o se trastoca en lujuria, ¿sí? O las necesidades primarias de sobrevivencia termina en personas que son soberbias, que desean tener más de lo que tienen, ¿verdad? En fin, sabemos las determinaciones que se hacen de esos 7 pecados capitales y de ahí se derivan otras, ¿verdad? Pero pensemos un poquito en el concepto de las máscaras. Una máscara, ¿para qué se usa? A ver, ¿alguna compañera Para, o un compañero? ¿Sí? para ocultar la verdadera, la realidad de lo que es uno. Ok. Ok. Podríamos también usar una máscara que oculta nuestras virtudes, ¿verdad? No es solo una máscara para ocultar debilidades, porque también puedo tener
máscaras para ocultar mis capacidades, mis bondades. ¿Ah? Interesante. La máscara siempre va a, vamos, como se ha usado en nuestras culturas, es para proteger la identidad. ¿Sí? Ok. Pero ve, proteger la identidad. Por ejemplo, Batman o el llanero solitario. ¿Verdad? No son malos, pero la gente al verlos con máscara se supone que son delincuentes. Antes el tatuarse no era algo que gozaba de la aceptación social. Más bien una persona que se tatuaba se le estigmatizaba, se le etiquetaba como una persona que estaba en un presidio o estuvo en un presidio, o aquella persona que dedicada a la marina, ¿verdad? Porque eso era. Ahora no. Ahora la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes se tatúan y no hay problema en eso. Hay una aceptación. Bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero ocultar? Puede ser algo que considero o que la sociedad considera como no debido, antiético o inmoral, ¿sí? Entonces, la, la, la máscara es una cara que no es la mía. Es una antecara, ¿verdad? La máscara. Se usaba mucho en la Edad Media para representar papeles en el teatro. De esta manera, las personas tenían cierta privacidad o hacían fiestas y usaban antifaces o, ¿verdad? En ese tipo de fiestas de la nobleza. ¿Sí? Ustedes han visto películas que se usaban en esas fiestas, ¿verdad? Que eran bacanales y todo. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora hay todo tipo de encuentros y la gente no tiene eso. Pero quizás ese tipo de circunstancias o eventos no es lo que nos lleva o nos interesa analizar desde la condición de la neurosis. La definición, ¿verdad? Que pude encontrar está relacionada con roles sociales, con papeles sociales. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo puedo aparentar ser, la máscara, un excelente esposo. Y fuera de mi hogar, me conocen como un excelente esposo. Pero podría ser un agresor. Entonces, ¿cuál es la máscara? ¿El del excelente esposo o el de agresor? Me permiten adaptarme consciente o inconscientemente. ¿Por qué busco ponerme la máscara de buen padre? Porque la sociedad y todo el conjunto de instituciones valoran el rol de padre. Por ejemplo, en nuestra sociedad es más castigado, señalado a la mujer que abandona un hogar que el hombre que abandona el hogar. Se castiga más a una mujer infiel que a un hombre infiel. Entonces, la máscara me sirve a mí para prevenir el juicio social, ¿verdad? O asumo un rol de profesor, ¿verdad? En mi caso, y tengo que cumplir como profesor porque el rol se define institucionalmente que yo tengo que cumplir un horario, que tengo que cubrir materias, que tengo que tener un respeto por los alumnos, que tengo que esto y el otro, ¿sí? Y yo podría estar odiando eso. Por ejemplo, un pedrastra que trabaje en un jardín de niños. Imagínense
la máscara que él tiene que usar porque tiene una deficiencia mental de pedrasta, porque no es, ahí sí podemos usar el término normal, que a una persona de estas le sea traído por niños. No. Tiene que tener un problema ya, no sería un tema neurótico, sino otra distorsión ya mental. Ok, entonces él tiene que ponerse la máscara de docente, de maestro muy tierno con los niños, y es una máscara de bondad, pero lo que tiene en su esencia es otra cosa, es lo contrario, ¿sí? Las máscaras, por lo tanto, van a protegernos. Por ejemplo, yo no puedo, y me ha pasado conocer casos de personas que se abren, ¿verdad? Puertas abiertas, valga la redundancia, con una persona que recién están conociendo. Y entonces le dicen, mire, es que yo padezco de esto y yo padezco lo otro. Esa persona se asusta y se va. Entonces yo no puedo ser totalmente transparente porque no estoy usando ninguna máscara, pues no, ¿verdad? Podemos hacerlo y no es para nada conveniente, ni nadie va a progresar en el programa si usamos máscaras dentro del programa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya casi nos toca la campana, pero yo quisiera terminar esta y la otra, si no sé, Feli y Normita, si puedo terminar dos más que tenemos. Adelante, compañero. Ok, gracias. Entonces, la máscara no es algo para cometer cosas, fechorías, sino que me sirven para adaptarme, para protegerme. Ocultan vulnerabilidades. Por ejemplo, antes el valor de la virginidad en la mujer era muy importante. Y realmente una mujer, una doncella, sufría muchísimo si había perdido la virginidad. Incluso en la Edad Media, ustedes no lo van a creer, pero se reunía la gente, o sea, familiares, así fuera de la alcoba, ¿verdad? Y el marido tenía que enseñar por la ventana una sábana manchada de sangre. En la edad cristiana, bueno, antes de iniciarse el siglo I después de Cristo, José se vio a palitos de repudiar a María porque no era virgen y además estaba embarazada. Entonces, vean ustedes qué necesidad, digamos, de ocultar, ¿verdad? De aparentar por protección. Vieran que en el mundo animal, el camaleón o algunas mariposas usan máscaras. Por ejemplo, la mariposa búho, por eso se le llama mariposa búho, porque ella les extiende las alas y parece una cara de un búho. O insectos se camuflan, ¿verdad? Y aparenten ser parte de un árbol, ¿no? Entonces, si eso es así, el tema es en qué momentos, en qué ocasiones y con quién yo uso máscaras, ¿ok? Y si es conveniente o no usarlas. Eso es parte de lo que vamos a estar analizando. ¿Qué impacto tienen las máscaras? Pues no es todo negativo, pero sí pueden tener efectos nocivos en nosotros. Por ejemplo, hay personas que confunden la máscara con la doble personalidad o las personalidades múltiples. Eso es otra cosa. Hay una película que no sé si ustedes vieron que se llama Fragmentado. Es tremenda, ¿ah? Porque hay como 8 o 10
personalidades que tiene esa persona, valga la redundancia. Las máscaras, por ejemplo, podrían agotarnos porque yo estoy representando diferentes papeles, ¿verdad? Máscaras, ¿verdad? Y podría afectarme la salud mental y emocional. Otras consecuencias negativas es al final, por estar interpretando tantas máscaras, tantos papeles en las relaciones con las otras personas, termino sin saber quién soy. Y me provocan un vacío, ¿verdad? Una frustración, una dificultad para ser auténtico. Y pueden, por ejemplo, una persona, y esto sí lo he estudiado, compañeros, compañeras, el tema del suicidio, que podríamos hablar un día ya en otro taller. Cómo esto podría ser fases iniciales o previas al suicidio, ¿verdad? Cuando ya hay un cansancio, hay un aislamiento, ¿verdad? Una frustración, ¿verdad? Tremenda. Aquí tenemos que el excesivo uso de las máscaras nos pueden llevar a esa pérdida de la autenticidad. Pero, ¿qué es ser auténtico? Es otra cosa que yo tengo que construirme. ¿Qué tipo de autenticidad quiero? ¿La que las demás personas dicen que debo tener o la que yo creo que debo tener? Entonces, aquí, pues en esto se habla de esa necesidad de explorarme, de autoconocerme. Y hay técnicas tanto fuera como dentro de los grupos de autoayuda. Y finalmente, compañeros, esto, ¿verdad? El tema y de lo que vamos a ver la próxima semana por el mismo canal es, vamos a hablar de la máscara del narcisismo. El narcisismo está más que presente en nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel de las personas con las cuales nos relacionamos. Circunstancias que vamos a ver que es necesario identificar. Identificar rasgos narcisistas en mí, principalmente. Identificar rasgos narcisistas en otras personas con las cuales convivimos, no para estigmatizarlas, para marginarlas, sino para saber cómo me relaciono con esas personas. Cuando yo entré al grupo de Al-Anon hace unos años, entré motivado por conocer cómo podía relacionarme con mi hijo, cómo le podía ayudar. Pues lo que descubrí es que en Al-Anon no me dan esa ayuda. No es para ayudar a mi hijo, es para ayudarme yo. Y puñeta, digo, no, pero es que yo no necesito ayudar a mi hijo. Ahí la máscara del padre ayudador, ¿verdad? Pero verdaderamente yo lo ayudo en la medida en que yo me estoy ayudando, ¿verdad? Entonces, en el conocimiento de la enfermedad de la neurosis, descubrir qué máscaras utilizo, qué máscaras noto en otras personas es muy importante, ¿verdad? Porque me lleva a un autoconocimiento, yo no diría a un control, sino más bien a un equilibrio de mi vida, ¿verdad? En ese estar en relación con mis entornos naturales, sociales, espirituales, ¿verdad? Sentirme en un viaje placentero que es la vida, ¿sí? Entonces, compañeros, yo lo dejaría aquí. Si hay alguna duda, comentario, pues muy bien. Si no, le pasaría el pase a Feli, que agradezco, y a Normita la colaboración. Muchísimas gracias, compañero Humberto. La verdad, gracias porque nos regaló muchísimo de sus conocimientos. Súper tema. Muchas gracias. Por favor, para grabación. Ajá.